Bienvenidos al curso de CSS Básico. Soy Lírico, desarrollador de software y docente en una academia digital. Hoy vamos a ver un poco la introducción a este lenguaje de estilos, pero antes quiero comentarles que es imperativo que hayan visto el curso de HTML básico que tengo en mi canal antes de hacer este curso, o que vengan previamente con conocimientos en HTML, dado que vamos a utilizar la estructura y los conocimientos previos de HTML para trabajar sobre este lenguaje. Dicho esto, vamos directo al grano y a ver qué es CSS. CSS en sus siglas significa Cascading Style Sheets, que no es otra cosa que hojas de estilo en cascada. ¿Bien? Por el momento, a nosotros no nos interesa saber por qué son hojas, ni tampoco nos interesa por qué son en cascada. Lo que nos interesa para esta primera introducción es que son para dar estilos. ¿Bien? Lo otro tiene otra connotación. ¿Qué son estilos? Hasta ahora nosotros el HTML, como lo habíamos armado, era una estructura cruda, donde no le poníamos ninguna clase de fuente a las letras, donde no distribuíamos los elementos, donde no le colocamos dimensiones a contenedores, nada en particular. ¿Sí? Era las etiquetas HTML en crudo como nosotros las veníamos trabajando. Pero se habrán dado cuenta que cuando yo mostraba, por ejemplo, los diferentes ejemplos de sitios web, todos tenían colores, sí, estaba todo ordenado como en galerías o en forma de artículos dentro de secciones, cada sección tenía determinadas dimensiones. Es más, hasta si cambiamos, por ejemplo, el ancho de la pantalla, se reacomodaban los elementos para verse distinto, por ejemplo, pasando de una tablet a una PC de escritorio o a un móvil. Todo eso lo vamos a manejar con el lenguaje CSS. Entonces, ¿por dónde podemos arrancar para entender un poco este lenguaje? ¿Cómo le podemos dar estilos, por ejemplo, a alguna etiqueta? Entonces, fíjense lo siguiente. En este momento, nosotros vamos a estar parados en la hoja de index.html, ¿sí? Que, como verán, está vacía, al igual que como lo estaba cuando arrancamos con el curso de HTML. Entonces, supónganse que yo quiero colocar un párrafo en mi body. ¿Bien? Le vamos a poner un texto cualquiera y yo quiero darle estilos. Lo primero que se me ocurre a mí es darle, por ejemplo, un color. Hay un atributo que se le puede colocar técnicamente a cualquier etiqueta de HTML, que es un atributo llamado style, ¿sí? Que significa estilos. Este atributo me permite ingresar código de tipo CSS y con ello ir estilizando cada uno de mis elementos. ¿Cómo colocamos código CSS? El código CSS se coloca por un sistema que se lo conoce como sistema de clave valor. ¿Sí? ¿Qué significa clave valor? Lo vamos a ver más o menos de la siguiente manera. Lo vamos a pensar como: coloco una clave, esta clave va a tener un valor, y dependiendo del valor que tenga esa clave va a tener un determinado estilo. Si cambia el valor va a tener un estilo distinto. Y obviamente, si cambia la clave, también va a tener un estilo diferente. En inglés, esta se lo conoce como key, y este se lo conoce como value, por si en algún momento ven alguna documentación de CSS. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, ¿sí?, un modelo de clave? Un modelo de clave podría ser, por ejemplo, color. ¿Bien? ¿Y cuál podría ser, por ejemplo, un modelo de valor? Un modelo de valor podría ser, por ejemplo, red, que es rojo. ¿Bien? Cuando nosotros concatenamos un grupo clave valor con otro grupo clave valor para colocar otra clave, pues le ponemos acá un punto y coma y luego continuamos con otro clave valor. ¿Sí? Entonces, nosotros a estas claves, por convención, las llamamos propiedad. Le agrego una propiedad y esa propiedad le agrego un valor. Dicho esto, vamos a intentar colocar un poco de color a nuestro párrafo, arrancando por la clave o propiedad color, dos puntos, y luego el valor, que puede ser, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Y cerramos con punto y coma ese grupete clave valor. Si guardamos, noten que cambia de color automáticamente nuestro texto.
Ahora yo quisiera a este párrafo, por ejemplo, agregarle un fondo de color. Bien, entonces si quiero agregar un fondo de color, pues simplemente le digo acá, por ejemplo, background color, que es la propiedad que corresponde al fondo de color, al background de color. Y en este caso le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero de color azul. ¿Sí? Punto y coma y cerramos. Entonces noten que si yo guardo, automáticamente le da ese fondo de color. Bien, CSS tiene una cantidad muy grande de propiedades y obviamente cada propiedad también tiene una cantidad bastante extensa de posibles valores. Con el pasar de las clases, nosotros vamos a aprender no solamente muchas propiedades y muchos valores, sino vamos a ir agregando lentamente buenas prácticas que son utilizadas en este lenguaje, porque no todo lo que podemos hacer está bien hecho, ¿sí? Hay formas de optimizar el código, hay formas de evitar que el código se repita, hay forma de clasificar por grupos los elementos, clasificarlos de manera individual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esta idea básica que nosotros acabamos de ver, ya se dan una idea más o menos de por dónde viene la cosa. Bien, ahora vemos una pequeña tarea para poner en práctica un poco esto, ¿sí? La consigna de esta tarea va a ser crear una sección, colocarle un título, colocarle 5 párrafos, colocar un fondo de color a la sección y colocar un color de texto al título y al párrafo. Puede parecer una tarea muy simple e irrelevante, pero les sugiero que la hagan porque va a tener algo que ver con lo que voy a explicar en el próximo video. Y me lo van a entender mejor si realizan esta pequeña tarea. Entonces, pongamos pausa un segundito para que la puedan hacer y cuando despausen, vemos cómo queda. Bien, veámoslo. El modelo sería más o menos este de acá, ¿sí? Como verán, si yo abro mi hoja de tarea, para ver cómo queda, quedaría entonces una sección con un fondo de color y cada uno de los elementos con el color correspondiente. ¿Bien? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá y después les voy a explicar por qué les hice hacer esto en el próximo video. Que la fuerza los acompañe y nos vemos en el siguiente.